Durante toda mi niñez veía en la televisión productos convencionales de una cultura decadente, programas que no me transmitían nada, caricaturas que aún en mi mente de niño no me satisfacían, pecaban de tontas, insulsas, aburridas y demasiado infantiles. El entretenimiento ofrecido en general proviene de Estados Unidos. Caricaturas y conceptos famosos fueron latinizados para ordeñar al proletariado, es decir, a la gran clase trabajadora. Bueno, como sea, esas caricaturas tenían valores diferentes a los míos. Claro que en ese tiempo también hubo muy buenas series que yo veía y me gustaban. Además, era un niño, la mayoría de las cosas me aburrían. Pero en lo personal, me hacía falta algo más. En algún momento haciendo zapping un sábado por la mañana, me encontré con caricaturas más interesantes, de un corte más maduro y de una trama más intensa. Koshin Doji Senki. Dragon Quest Dai no Daiboken, las aventuras de Fly. Mikami Gokuraku Taisakusen, Mikami la cazafantasmas. Vito Ekusu, Beta X. Mazinger Z. Saint Seiya. Capitán Tsubasa, los supercampeones. En este momento, una gran nostalgia y alegría me llenan, y sé que lo más seguro es que a ti también. Las historias y valores plasmadas en estas animaciones causan reflexión, y en algunos momentos emociones dentro de un mundo tan indiferente, lo cual me orilló a indagar el origen de estas animaciones tan distintas. He ahí que conocí los conceptos manga y anime. El anime proviene de la transcripción y abreviación de la palabra inglesa animation. Manga en Japón es el nombre con el que se designa a todas las historietas. En el resto del mundo se usa para referirse a las historietas niponas. Quien acuñó el término fue Hatsushika Hokusai, un pintor y grabador japonés, adscrito a la escuela de ukiyo-e del periodo Edo, combinando los kanji correspondientes a man, informal, y ga, dibujo. El ukiyo-e es un género de grabados principalmente en impresión de madera, reflejo de una sociedad llamada Chonin, que formó su propia cultura, el mundo de la elegancia y la diversión popular. Los elementos más importantes del ukiyo-e son la alusión a un plano terrenal y renacimiento expuestos en el budismo. No por nada son llamadas pinturas del mundo flotante. El Shokujiga es considerado por muchos el primer manga, animales antropomórficos en situaciones satíricas. En el siglo XIX, durante la transición de la era feudal a la industrializada, los artistas occidentales se maravillaban del ukiyo-e, debido a la belleza exótica que transmitía, por lo que los verdaderos inicios del manga moderno no se debieron a la estética hermosa del arte del periodo Edo, sino a la expansión de la influencia cultural europea en Japón. En el segundo tercio de 1800, Charles Wirtman y George Villot, críticos de la sociedad japonesa, siembran los elementos para el desarrollo actual del manga. Es en el periodo de principios de 1900 cuando aparece la primera animación. En 1906 surge Humorous Faces of Funny Face, del productor americano James Stuart Blackton. Y un año después, Katsudo Sashin, la primera animación japonesa. Cabe destacar que las animaciones occidentales eran las de mayor popularidad, por lo cual productoras japonesas se plantearon el hecho de realizar sus propias animaciones. A partir de esos días se hacen diversas animaciones, pero debido a que el proceso cansaba mucho la vista, muchos de ellos no hicieron más de 5 trabajos. El que permitió que continuara el desarrollo del anime fue Seitaro Kitayama, quien contrató a varios jóvenes para que le ayudaran a producir más animaciones, aunque para 1923 surgiría un gran problema en Japón, el gran terremoto de Kanto, lo cual derrumba el estudio que había construido, por lo que abandona la animación y se va a Osaka. Pero ya había plantado la semilla con los jóvenes que había adiestrado en la animación.
Durante un tiempo, la animación fue apoyada por la Secretaría de Educación, pero en 1939, Hakusan Kimura produce Suzumi Bune. Era el traslado del mundo erótico del ukiyo-e del periodo Edo, lo cual causó que lo arrestaran y decomisaran la película, razón suficiente para retirarse y desaparecer de la visión pública. En América, gracias a los trabajos de Harold Hurd, se desarrolla el celuloide, quien además lo patenta, por lo que usarlo en Japón era demasiado caro, a lo cual se utilizó un estilo llamado cut-out, que consistía en dibujar en cartoncillo, recortarlo y fotografiarlo. Entre 1931 y 1941 surgieron los manga con temática bélica. El 7 de diciembre de 1941, Japón se une a la Segunda Guerra Mundial con el ataque a Pearl Harbor, y es cuando la animación se usa con fines propagandísticos bélicos, donde se alentaban los éxitos y acciones de la Armada japonesa. Tras su rendición incondicional, Japón entraría en una nueva era. Es hasta principios de 1950 cuando se estrena 12 años tarde Blancanieves y los 7 enanos, cinta de Disney que entre otras formaría las bases para nuevas animaciones en la nación nipona. En 1953, Nobuo Ofuji participa en el Festival de Cannes con un remake de su película Kujira de 1927, usando un sistema de animación con sombras, además de inspiración europea en celofán coloreado. Lamentablemente se quedó el segundo puesto. Se dice que Picasso quedó fuertemente impresionado con el trabajo de Ofuji. ¿Tú qué opinas? Durante 2 décadas más, continúa el legado de la animación japonesa con Otogi Productions de Ruichi Yokoyama, inspirado por Skeleton Dance de Disney hasta su bancarrota en 1972. Una vez más, los trabajadores continuarían con el trabajo. Durante todo este periodo, el entretenimiento emergió como una industria respondiendo a la necesidad de una nación devastada en un entorno de posguerra crudo y frío. La falta de recursos de la población en general requería de medios baratos de entretenimiento. Surgen los libros rojos. Constaban de tomos de unas 200 páginas de papel de baja calidad en blanco y negro, portadas en color rojo muy características y lo más importante, un precio muy accesible. Esta industria pagaba a sus artistas sueldos próximos a la miseria, pero a cambio les daba una amplia libertad creativa. Es ahí cuando aparece Osamu Tezuka, estudiante de medicina veinteañero, apasionado por los dibujos animados de Fleischer. Y Disney. Con su primer libro rojo titulado La nueva isla del tesoro, logra vender más de 500,000 de ejemplares. Cambia para siempre el manga, aplicando un estilo cinematográfico. Debido a su éxito, es llevado a las mejores revistas de Tokio. Y es en la revista Manga Shonen, la primera dedicada totalmente al manga, donde publica Astro Boy. También es de destacar a Machiko Hasegawa, creadora de la tira cómica Sasae-san. En 1956 surge la mayor productora de cine de animación en Japón, Toei. Su productor, Hiroshi Okawa, gracias a distintos viajes a Norteamérica, mejora las condiciones, materiales y herramientas para el cine de animación nipón, fijándose en las grandes productoras. Después de un gran trabajo y esfuerzo, en 1958 surge el primer largometraje a color, Hakuhaden. En 1953 comenzó la transmisión televisiva en Japón, pero las animaciones provenían de Norteamérica. La idea de generar un episodio por semana era demasiado costosa, así que Toei abandonó la idea. En cambio, Osamu Tezuka, quien fundó Mushi Productions, lanzó al popular Tetsuwan Atomy, con uso de celuloide muy reducido para agilizar la producción. Es un éxito, a lo cual Toei responde sacando al aire Okami Shonen Ken, una historia muy parecida al libro de la selva de Rudyard Kipling. A ver, detengan esto.
Osamu Tezuka saca a un niño robot que lanzaba poderes, volaba y andaba peleando contra otros robots. Y a Toei se le ocurre a un niño de la selva montando jaguares y gritando ahí en los bosquecitos. Y todo mal dibujado. ¡Ah, qué horror! En 1966 surge la primera animación a color, Yanguru Taitei, serie misma que Japón vio en blanco y negro, ya que una TV a color era demasiado costosa. Es en 1968 cuando surge la obra maestra Taiyo no Hoji Orosu no Daiboken, mejor conocida en Occidente como La Princesa Encantada, mezclando por primera vez leyendas y mitologías no pertenecientes a Japón, un argumento escandinavo de la lucha contra el Rey de la Nieve, donde se muestra por primera vez un personaje femenino en medio de una encrucijada moral por destruir el pueblo del héroe Horus, una auténtica lucha entre el bien y el mal. A principios de los 60, el manga dejó el estilo Disney y se introdujo el geika, una manera de darle seriedad, realismo, capacidad dramática y un intento muy acertado para que se tomara más en serio. Es en esta época cuando surgen los mangas con temáticas violentas, depravadas, escatológicas, eróticas, historias de samurái, violencia yakuza. Con el comienzo del auge económico en Japón, se dio una demanda de manga, se cambió la producción de mensual a semanal y los autores competían por producir, aunque ahora con salarios millonarios. Toei se adelantó a sus competidores al empezar en 1993 la digitalización del proceso de animación, que sustituyó los largos procesos tradicionales y hoy en día es empleado por casi todos los productores de este género. Por ello, a Okawa le corresponde no solo el mérito de haber apostado por la animación japonesa, consiguiendo llevarla hasta un nivel que permitiese su exportación a todo el mundo, sino también el de haber producido su digitalización, creando con ambas decisiones las bases para su crecimiento y difusión. Ya para ese entonces, las animaciones podían tomar cualquier temática, pero sin duda, lo que se volvió más popular alrededor del mundo fueron los robots gigantes, como por ejemplo Mazinger Z, Robotech, Gundam e incluso Evangelion. Pero sin duda, todo el concepto fue gracias a Tetsujin 28. A pesar de su calidad, causó problemas dentro de las políticas internas de otros países para su transmisión, por lo cual series de un corte menos violento y más educativo fueron exportadas, tales como Heidi, El perro de Flandes, Marco de los Apeninos y los Andes. A finales de los 80s se da el gran apogeo de las adaptaciones de algunos grandes mangas a la animación. Todo gracias a la versión cinematográfica de Akira, publicado en 1982 en la revista Young Magazine, de la editorial Kodansha. Es en 1983 cuando sale la primera OVA, Original Video Animation, que consiste en producciones lanzadas directamente al ámbito doméstico, producciones no lanzadas en televisión, con duración más extensa y en ocasiones de mayor calidad, compitiendo con las transmisiones de TV. Talos presenta la primera OVA. No fueron los primeros anime fuera de Japón con éxito, ya en los 60s Osamu Tezuka había vendido los derechos de emisión de su primer Astro Boy a la cadena estadounidense NBC, consiguiendo un éxito notable en la audiencia infantil. En las décadas de los 80s y 90s estalló la irrupción a gran escala del anime en Occidente, entre los cuales está Dragon Ball, Saint Seiya, Capitán Tsubasa, Samurai X, Slayers, Neon Genesis Evangelion, Marmalade Boy, Kimagure Orange Road, Ranma y medio, Sailor Moon, Las Guerreras Mágicas, que revivieron el tema en Occidente y que en muchos países abrieron el camino a amantes de series con tema y estilo nipón. En la actualidad existen muchísimos animes, de los cuales una parte considerable proviene de los mangas de éxito en Japón, como Rurouni Maiden, One Piece, Naruto, Bleach, Inuyasha y Full Metal Alchemist, entre muchas otras. Las cualidades éticas que hacen de algunos mangas y animes historias profundas e interesantes en una simple caricatura son el Bushido, que es la moral de Japón, el culto del espíritu absoluto, el desprecio de lo material. La ética marcial, no solo la capacidad de luchar, sino la educación y el camino moral de los personajes, cualidades de liderazgo como la justicia, el honor, el sentido de deber, la lealtad, la compasión, la honestidad, la valentía.
la necesidad humana de actuar correctamente a pesar de las consecuencias, en contra de todas las adversidades y sin importar el destino propio, a pesar de que el universo les sea totalmente indiferente la motivación o la acción en sí. La música en el anime también es un tema muy importante, ya que sin los acompañamientos tan magistrales que van desde el rock hasta sonidos de orquesta, los momentos que guardamos en la memoria como épicos no serían tan grandiosos. Además, muchos de los openings de los grandes animes son éxitos de artistas de renombre en Japón y en lo general suenan bastante bien. Este video es un esfuerzo para que los que endiosan el anime y el manga recuerden sus orígenes, o que si no saben, no abran la boca. Ya que si lo genial de los animes para ellos son dibujos lindos y clichés adolescentes, pues púdranse en el maldito infierno. Para eso están las telenovelas y productos nacionales. Recuerden su origen, tienen su integración europea, la influencia y tecnología de las productoras norteamericanas. Seamos conscientes, el anime y el manga tal como lo conocemos no existirían sin ellas. Y bueno, ¿qué decir de las personas que lo demeritan y califican como una simple caricatura? Simplemente no quieren ver el argumento y la pasión. Historias narradas con una trama un poco más compleja que la programación de la TV que tanto critican, pero que muy seguro a menudo ven. Provienen de una nación con ética y valores que son dignos de respeto y admiración, un país que ha luchado a través del tiempo, gracias a su interacción con el resto del mundo, viendo y aprendiendo las técnicas de Occidente, logrando plasmar sus ideas y conceptos en un producto que actualmente goza en sus animaciones renombre internacional. En resumen, el manga y el anime son dos expresiones nacidas en Japón y explotadas hacia el mercado internacional por influencias europeas. Puede contar de todo y hablar de nada, usar cualquier corriente literaria, mitología y estilo gramatical. Al igual que en la música hay géneros, en el anime y el manga también se dividen en temáticas y públicos, van dirigidas a todo el mundo y cada persona se puede identificar con un anime o un manga diferente. No estoy de acuerdo en obsesionarme con nada y discutir por temas banales. Hacer cosplay y solo querer relacionarse con todo lo nipón es un asunto totalmente personal. Hay muchas cosas maravillosas en el mundo y no buscar más es un grave error. Hay grandes naciones y culturas. Además, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Platica esta información y comparte el video, por favor. Si te gustó mi trabajo, suscríbete. Este fue un verdadero placer. Espero que lo hayas disfrutado tanto al verlo como yo al investigarlo. Con cariño, Anaxet. Nos vemos.